Ok, bueno, pues vamos a comenzar con nuestro último curso. Este último curso se llama base de datos, manejo de base de datos. Y estaba, digamos que pensado, o la finalidad del curso pues es que se maneje o se conozca, porque no, pues no vamos a manejarlo al 100, la herramienta de Access y sobre todo lo que viene siendo una base de datos, ¿sale? Entonces nosotros cuando vimos Word, el curso se llamaba elaboración de documentos de texto y pues trabajamos con Word. PowerPoint, pues elaboración de presentaciones electrónicas, trabajamos con PowerPoint. En este caso, pues la herramienta con la que podemos nosotros manipular base de datos se llama Access como tal, ¿sale? O sea, es la herramienta de Microsoft que viene con la paquetería de Office que nos permite pues crear una base de datos, administrar una base de datos, ¿ok? Les he comentado pues a varios compañeros de ustedes que me han preguntado sobre Access, sobre cómo vamos a ver el curso. Les he comentado que pues lo vamos a ver de una manera teórica, porque para que ustedes puedan manejar Access, pues tienen que tener una base de conceptos, de conocimientos, porque pues cómo vamos a manejar una base de datos si nosotros no sabemos qué es una base de datos, no sabemos cómo está organizada una base de datos. Entonces nos vamos nosotros a centrar esta semana en la parte teórica de lo que viene siendo base de datos, ¿ok? Entonces, a mí lo que me interesa para este curso no es que ustedes manejen Access, sino que ustedes tengan el conocimiento de qué es una base de datos, cómo se compone una base de datos, cómo puedo administrar una base de datos y qué es lo mínimo que debo yo de saber sobre una base de datos. Como pues ya este es el último curso y dentro de 2 semanas estaríamos nosotros finalizando. Finalizamos antes que finalice octubre, como por ahí del 27 me parece. El 27 es nuestra última clase. Yo les voy a poner un examen de opción múltiple. La evaluación, pues al ser teórica, el contenido, pues la evaluación tendrá que ser teórica, ¿verdad? Entonces, este examen lo voy a subir a Classroom y lo van a resolver este fin de semana que viene, ¿sale? Y la próxima semana que tenemos todavía de curso, lo usaremos para, si nos hizo falta algo en cuanto a teoría, lo complementaremos la siguiente semana. Les mostraré Access, un ejemplo sencillito, pues para que ustedes también vean cómo trabaja Access, qué es Access, lo conozcan, ¿sale? Pero pues ya no les voy a evaluar esa parte teórica, ¿ok? Perdón, esa parte práctica. La evaluación de Access va a ser completamente con un examen y ese examen va a salir de este contenido que les voy a compartir ahí en Classroom. Son 18 hojas, ¿sale? Pues aquí vemos desde la definición de una base de datos, la definición de un sistema gestor de base de datos, cuáles son las características que debería de tener una base de datos, un poquito de historia sobre tipos de bases de datos y nos centraremos en las bases de datos relacionales, que son pues las que podemos usar nosotros para hacer una base de datos de oficina, ¿ok? Hay otro tipo de base de datos que se llaman no relacionales, que son algo pues no nuevas porque ya tiene tiempo, pero pues digamos que las que fueron hasta hace unos años las clásicas eran estas, las bases de datos relacionales. No significa que estén obsoletas. Lo único que una base de datos no relacional será usada para otro tipo de cuestiones. Pues como por ejemplo
bases de datos grandes, tipo Facebook, todo lo que tiene que ver con análisis de datos, cubos de información, pues ya van por ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver también cuáles son las partes de una base de datos, cómo podemos nosotros crear una base de datos, al menos de manera teórica, y cómo debemos nosotros diseñar, crear este diseño para asegurarnos que una base de datos cumpla con los requisitos mínimos para poder garantizar lo que se conoce como la integridad de la información. ¿Ok? Entonces, esta es la manera como vamos a trabajar. Nos vamos a centrar en estas 18 hojas, la base teórica, para entender qué es una base de datos, cómo podemos trabajar una base de datos, cómo podemos diseñar una base de datos. Y la próxima semana, en 2-3 clases que tengamos, pues les enseñaré a Access y a crear una pequeña base de datos pequeñita. Pero les digo, esa parte ya no va a entrar dentro de lo que viene siendo la evaluación, ¿sale? La evaluación termina esta semana con el examen y la próxima semana la tenemos para, pues por cualquier imprevisto que pueda haber, que necesitemos ahí alguien reevaluar o algo, pues lo tenga pendiente, ¿sale? Ojo, antes de que presenten el examen, vean las clases, lean la teoría, ¿sale? Porque no vayan a abrir el examen y lo vayan a querer resolver sin haber visto clases, sin haber leído, porque obviamente si no tienen idea de lo que estamos trabajando, pues obviamente no lo van a poder acreditar, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto que sobre el curso, sobre cómo lo vamos a estar viendo? Pues no pregunto ahorita en línea porque pues como tenemos problemas de internet, no sé si se esté viendo, si lo escucharon y tienen alguna duda nos pueden preguntar. Aquí muchachos, ustedes. ¿No? Ok. Vamos a empezar todavía. Así es. Bueno, pues vamos a iniciar. Pues las clases, ¿no? Hoy sí vamos a tratar de no expandirnos tanto porque es mucha teoría y si yo empiezo a hablar aquí 1 hora, pues van a entenderle quizás a la primera media hora y a la otra ya no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tratar de que no sean tan pesadas las clases para que se vayan comprendiendo mejor, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de algo. Si yo en este momento a ustedes les pregunto ¿qué es Access? ¿Qué me van a contestar? ¿Qué me dirían? Desconoce. Los compañeros de lo que hemos hablado, si les digo ¿qué es Access? Perdón, ¿qué me dirían? ¿Access es una base de datos? No, es pregunta. Puede ser. Ahí nos comentan que sí, compañero. Aquí lo están dudando. Bueno, entonces justamente por eso es que quiero que platiquemos, ¿no? Porque mucha gente suele pasar que te preguntan, Access, ¿conoces Access? Sí, pues sí, lo he escuchado. ¿Qué es Access? Y te dicen, pues Access es una base de datos. Y pues nada más erróneo, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a leer la definición de una base de datos, la que tenemos aquí. Nos dice que una base de datos o un banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse como una base de datos
compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta definición? Una base de datos es un conjunto de datos, ¿sale? Es un conjunto de información, pero no cualquier conjunto de información. Es un conjunto de información que pertenece a un mismo contexto, ¿sale? O sea, yo no puedo tener información de muchas cosas que no tengan relación. O sea, si yo agarro un cajón y agarro revistas, agarro apuntes, agarro periódicos, agarro todo, y todo está guardado ahí, pero no tienen un contexto en sí, no lo puedo considerar una base de datos. Ahora, pues puedo tener una biblioteca, donde en la biblioteca pues estoy guardando documentos, estoy guardando libros, estoy guardando periódicos para revisar luego. Ahí sí pertenecen a un contexto y podemos decir que tenemos una base de datos, ¿sale? Y otra cosa, el almacenaje de estos documentos tiene que ser de manera sistemática. ¿Qué se refiere con esto? Que tiene que tener un orden, tiene que tener un sistema para que yo luego esa información la pueda recuperar. ¿Ok? De nuevo el ejemplo, si yo meto, pues vamos a meter libros, pero vamos a meter todos los libros revueltos, y si me llegan a preguntar, ok, y la información sobre este libro, ¿dónde está? Pues está ahí guardada. Pero no hay un sistema para que yo pueda identificar en dónde está el libro o cómo puedo recuperar la información del libro. ¿Sale? Entonces aquí nos ponen como ejemplo que una biblioteca se puede considerar como una base de datos, ¿sale? Compuesta por lo que vienen siendo pues, documentos, libros impresos en papel que se encuentran indexados. ¿Qué significa cuando nos dicen indexados? Indexar viene de index, ¿sale? Que es índice en español. Entonces, que tiene un índice para que posteriormente nosotros podamos consultar esa información y la podamos recuperar, ¿vale? Y aquí es donde entra quizás el primer, se me fue la palabra ahorita, pero algo que suele pensar mucha gente, que una base de datos tiene que ser electrónica, ¿sale? Como el primer mito de que una base de datos es electrónica. O sea, una base de datos, un banco de datos, no necesariamente tiene que ser electrónica, ¿sale? O sea, el hecho de que ustedes tengan información almacenada de manera sistemática, eso ya se convierte en una base de datos en sí. ¿Ok? Que hay maneras de que esos datos los podamos nosotros organizar, administrar de manera electrónica, es una cosa, pero no significa que todas las bases de datos tengan que ser por fuerza electrónicas. ¿Vale? Antiguamente lo hacían con índice. Ándale. Autor, etcétera, etcétera. Ándale. Entonces, siempre han existido las bases de datos. Aunque quizás el concepto se generalizó, se hizo popular a partir de lo que viene siendo el manejo de bases de datos electrónicas, pues mucha gente pensó que el concepto base de datos tiene que ser relacionado con una computadora, pero pues no necesariamente. Y pues aquí tenemos ejemplos, ya tenemos el de la biblioteca, tenemos el de una agenda, un directorio telefónico, el registro de entradas, salidas de un hotel, o pues por ejemplo lo que viene siendo YouTube, pues es una base de datos con videos, ¿no? Ahí podemos entrar, buscar videos, se encuentran organizados de manera sistemática, por eso los podemos buscar de manera posterior, ¿sale? Entonces esta es nuestra primera, porque es un conjunto de información, de videos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser información escrita, puede ser una base de datos de imágenes, una base de datos de videos, siempre y cuando cumpla con que es una base de datos, o sea, un banco de datos,
donde la información está sistematizada y se encuentra, son del mismo contexto, ¿no? En este caso, pues YouTube es una base de datos de videos, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos dos párrafos más que nos dicen que pues actualmente y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática electrónica, pues la mayoría de las bases de datos las podemos encontrar en formato digital. Estrictamente hablando, el término se refiere a una colección específica de datos, pero a menudo se le utiliza de manera errónea como sinónimo del software usado para gestionar esa colección de datos, que es aquí donde tenemos otra cosa que suele suceder o que se suele entender por la mayoría de la gente. Y ahorita voy a abordar eso, ¿sale? Vamos primero con el primer párrafo, que nos dice que en la actualidad la mayoría de las bases de datos las vamos a encontrar de manera electrónica. Y es por eso que se generalizó que mucha gente piensa que las bases de datos tienen que ser electrónicas. En cursos anteriores, en el de Windows, platicábamos que lo que viene siendo el propósito de la computación o de los aparatos electrónicos ha ido cambiando conforme ha ido evolucionando la tecnología. En un principio, el propósito principal era el procesamiento de información, pero no podíamos almacenar mucha información porque este almacenaje era caro. En la actualidad, el almacenaje de la información es muy barato y almacenar información en dispositivos electrónicos se ha convertido en una de las principales, digamos, o los principales propósitos de estos mismos, ¿sale? Entonces, es por eso que ahora podemos guardar bases de datos, ya no nada más de texto, sino de imágenes, de videos, en un dispositivo, ¿sale? Por eso es que ahorita prácticamente la gran mayoría de las bases de datos las podemos encontrar de manera electrónica, ¿ok? Ahora, este segundo párrafo que nos dice que el término base de datos se refiere a la colección de datos, ¿sale? Y muchas personas de manera errónea suelen llamar base de datos al programa que se utiliza para el manejo de la base de datos. Es por eso que yo les comentaba o les preguntaba, ¿consideran Access una base de datos? No, ¿sale? ¿Por qué? Porque Access es un programa que usamos para crear una base de datos, para administrar una base de datos, para recuperar información de una base de datos, ¿sale? Mas no es una base de datos. Es como que si yo les dijera, Word es un documento. No, Word es un programa para crear documentos. Access es un programa para crear bases de datos, para abrir bases de datos, para manejar bases de datos, ¿ok? Y a este conjunto de programas para poder manejar una base de datos se les conoce como sistemas gestores de bases de datos. Entonces, un sistema gestor de base de datos es un software que proporciona servicios para la creación, para el almacenamiento, para el procesamiento y para la consulta de la información que se encuentra almacenada en una base de datos de una manera segura y eficiente, ¿sale? Entonces, un sistema gestor de base de datos actúa como un intermediario entre lo que vienen siendo las aplicaciones y lo que vienen siendo los datos, ¿sale?
Y aquí tenemos ejemplos de sistemas gestores de bases de datos, ¿sale? Esto que tenemos acá, pues ese es el logo que tenía Access hace algunos años. Ahorita si los buscamos, pues tiene este otro. Si ustedes en algún momento, en algún apunte o algo, ven este símbolo como que de un cilindro, así dividido, este símbolo o este icono representa una base de datos, ¿sale? Esto que parece como un tambor se interpreta como una base de datos. Es el icono que sirve para representar una base de datos, ¿sale? Entonces, este programita que tenemos acá, pues es el que vamos nosotros a medio conocer, porque les digo, nos vamos a centrar más en la parte teórica, en lo que es una base de datos, que pues en el propio programa. Y esto tiene, aparte de que, pues como les comenté, el tiempo que vamos a llevar en el curso es demasiado limitado como para, ahora sí que, plantear las bases que necesitamos para conocer las bases de datos y además el manejo de Access como tal. Hay otra razón por las que prefiero que sentemos las bases, y es la siguiente. Access es un sistema gestor de base de datos. Sin embargo, es un sistema gestor que se encuentra pues bastante limitado como tal, ¿sale? Un sistema gestor de base de datos, digamos que debe de tener cierta potencia o ciertas prestaciones que quizás en Access no las vamos a encontrar, o al menos todas, ¿ok? Entonces, pues como estudiante que está llevando este curso como complemento a otra especialidad, quizás no sea necesario que ustedes manejen como tal una base de datos. Y además, si llegaran a manejar una base de datos, lo más probable es que no sea Access, ¿sale? Si les toca manejar una base de datos en alguna oficina, lo más probable es que sea alguna de estas que tenemos acá, o que sea una base de datos de MySQL, que sea una base de datos de SQL Server o una base de datos de Oracle, porque son los programas más comunes, son los sistemas gestores de base de datos que se utilizan de manera más común, ¿sale? Entonces, una base de datos como tal, la mayoría de las veces ustedes las van a tener como complementos a un programa, ¿sale? Si va a ser un programa, no sé, del hospital donde llevan un registro, pues a lo mejor hay un área de sistemas que se encarga de llevar este registro de la base de datos. Pero lo que sí considero necesario es que conozcan, sepan los conceptos para que si van a trabajar con una base de datos tengan idea de qué es con lo que están trabajando, ¿sale? Entonces, esas son dos de las razones por las que prefiero que veamos el curso de esta manera, porque si en algún momento ustedes se llegan a topar con el uso de una base de datos, quiero que tengan los conocimientos básicos, teóricos, y ya lo que viene siendo lo práctico, pues lo aprenderán en el momento que les toque trabajar con esa base de datos en específico, ¿sale? En realidad, Access yo considero que Access se usará quizás si quieren hacer sus pininos en base de datos, si quieren hacer programitas sencillos, o por ejemplo, algo en una oficina pequeñita que no vaya a necesitar muchos datos, ¿sale? Porque Access no está hecho para llevar
volúmenes de información muy grandes, ¿sale? Entonces ténganlo en cuenta, la herramienta ahí está, se puede usar, se puede explotar hasta cierto punto de manera limitada. Si quieren hacer, no sé, un registro de su agenda, la pueden hacer, hay un directorio telefónico, lo pueden hacer, un directorio de trabajadores en una oficina no muy grande, se puede hacer, ¿sale? Sin embargo, ya para programas más grandes, sí necesitaríamos un sistema gestor de base de datos más robusto que lo que nos puede brindar Access, ¿vale? Entonces, quiero que quede esto claro para que sepamos qué es una base de datos, cómo la puedo yo en algún momento, pues diseñar, al menos de manera teórica, ¿sale? Y tengamos idea de cómo es que esto funciona, ¿sale? Bueno, entonces, les comentaba, estos son ejemplos de sistemas gestores de bases de datos. Así como estos tres son más robustos y Access es más sencillo, les puedo decir que Access es el más amigable de todos ellos, ¿sale? Los otros, al ser más robustos, tienen una mayor complejidad y necesitaríamos otro tipo de herramientas para poderlos manejar, que ya salen del ámbito de la ofimática y entran más al ámbito de la informática, del desarrollo como tal, ¿sale? Bueno, ¿dudas, preguntas, muchachos, hasta ahorita? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, para finalizar esta primera clase, este primer acercamiento con una base de datos, vamos a hablar de estos puntos que tenemos acá, que son características y funciones que un sistema gestor de base de datos debería de tener, debería de poder brindarnos, ¿sale? Por más sencillo que sea el gestor de base de datos, debe de cumplir al menos con estos 4 puntos para poder, ahora sí, decir que es un gestor de base de datos, que tiene la funcionalidad mínima necesaria para garantizarme la integridad de la información. ¿Ok? Entonces vamos a conocer estos 4 puntos, ¿sale? El punto número 1 es la abstracción de la información. ¿Alguien me puede decir qué entiende por abstracción? Si ha escuchado antes la palabra o es nueva. Pues, por lo general, la abstracción viene siendo como que, digamos, viene siendo una modificación, entre comillas, que no es tal cual no me estaba haciendo, estamos usando algo diferente, como el arte abstracto, por lo general. Algo que es o no es. Algo que es o no es. Bueno, es que digamos que igual puede ser a partir de, ¿cómo decir? Ustedes me están dando una definición a partir de, pues, de sus disciplinas, ¿no? Entonces, por lo que ustedes me comentan, pues tiene algo que ver, ¿no? O sea, por algo, pues la palabra. Ahora, les explico. En informática, cuando hablamos de abstracción, hablamos de ocultar complejidad, ¿sale? Que un proceso que es complejo se pueda ocultar con un proceso menos complejo, ¿sale? Por eso de que nos decían que eso no es, pues puede ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en Windows, yo les platiqué cómo se almacena la información en forma de ceros y unos, ¿se acuerdan? Y que si guardamos información en USB, se van a guardar ahí los
los bits, los ceros y los unos, pero por ejemplo, en un USB, en un disco duro, no necesariamente toda esa información va junta, puede ir en partes diferentes. Entonces, a mí como usuario de una computadora me interesa saber en qué parte del disco duro está mi información. No. Entonces, la computadora abstrae esa complejidad, de cómo está almacenado y me la muestra a través de carpetas y archivos. Algo que me sea más fácil de comprender y de manejar, ¿sale? En vez de tener que decir que me voy a tal sector del disco duro para recuperar la información, ¿sale? Entonces, eso es abstraer la información, ¿sale? Ahora, los sistemas gestores de base de datos funcionan también o deberían de funcionar abstrayendo la información, ¿sale? A mí no me interesa que si yo guardo información en mi base de datos, cómo se guarda de manera física o en qué sector del disco duro está guardado, o si está guardado en un solo archivo o en muchos archivos. Me interesa saber que si yo creo una estructura lógica en forma de tablas, digamos que yo creo una tabla para huéspedes y voy a buscar un huésped, me voy a la tabla de huéspedes. No me interesa si la información está guardada en un archivo, en 2, en 3, o en qué parte del disco duro está guardada, ¿sale? Entonces, un sistema gestor de base de datos debe de proveerme estas herramientas para que buscar la información o tener ¿cómo decir? Esta vista de cómo puedo recuperar la información sea lo más sencilla para mí, ¿sale? Esta es una de las características y funciones que debe de cumplir un sistema gestor de base de datos, ¿sale? Número 2, consistencia. Y esto lo vamos a estar hablando mucho en las siguientes clases. Voy a leer, ¿sale? Nos dice, en aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia son datos repetidos, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente. Es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de manera simultánea. Por otra parte, la base de datos representa una realidad determinada que tiene determinadas condiciones. Por ejemplo, que los menores de edad no pueden tener una licencia de conducir. Y el sistema gestor de base de datos debería de ofrecernos herramientas para que podamos programar ciertas condiciones que limiten esto. Vamos a traducirlo, porque aquí tenemos dos problemas que se pueden dar en una base de datos que afectan la consistencia. Número 1, vamos a plantear qué es consistencia. Consistencia es que tu información sea consistente. O sea, que sea una información que yo tenga la seguridad que es una información confiable, que es consistente la información. Que si yo voy a buscar un dato en esta base de datos, yo tenga la confianza que el dato no es erróneo, ¿sale? Eso es consistencia. Es seguro. Sí, ese es el detalle. Ok, bueno. Entonces, aquí se están mencionando dos casos donde la consistencia se puede ver comprometida, ¿sale? El primero es cuando en una base de datos hay redundancia, o sea, hace datos repetidos, ¿sale? Imagínense que, por ejemplo, bueno, aquí que está la compañera que trabaja en un consultorio. Digamos que
tú das de alta a un paciente, tiene su historial y de repente llega tu compañera del otro turno y atiende al mismo paciente y le da de alta otra vez. Entonces tu base de datos ahí ya no es consistente porque tienes al mismo paciente dado de alta 2 veces. Y si, por ejemplo, ese paciente tú le vas a actualizar sus datos de Hacienda, su RFC, ¿se lo actualizas en cuál de los dos? Si se lo actualizas en uno, en el otro te lo tienes que actualizar también. ¿Sale? Entonces, una base de datos, o sea, una base de datos debe ser consistente y no debe de permitir redundancia. La base de datos. Y el sistema gestor de base de datos me debe de brindar las herramientas para que yo pueda, número 1, eliminar esta redundancia y en caso muy puntuales, porque no debería de haber redundancia, pero en casos muy puntuales donde no se pueda eliminar la redundancia, que tenga herramientas que me permitan que si hay datos repetidos se actualicen al mismo tiempo. ¿Sale? Que esta segunda opción no debería de ser, porque desde nuestro diseño la redundancia debería quedar eliminada. Solo en casos muy, muy, muy puntuales es que tendríamos esto, ¿no? Y número 2, esto es el primer ejemplo de una inconsistencia en la base de datos. Número 2, una base de datos me está representando una realidad. Por ejemplo, el que dice aquí el apunte, que nos dice que si yo tengo una base de datos de lo que es las personas que tienen una licencia de conducir, yo no puedo agregar a esa base de datos a un menor de edad. El momento en que yo ponga la información de la edad de esta persona, me debería de cancelar o no me debería de permitir dar de alta ese registro. ¿Por qué? Porque mediante las reglas que se establecieron para esta base de datos, no se permiten menores de edad. ¿Sale? Entonces, el sistema gestor me debe de brindar herramientas que me permitan detener una alta que no cumpla con los requerimientos. ¿Sale? Entonces, son 2 ejemplos de inconsistencias que no deberían de existir. Entonces, la base de datos me debe de brindar herramientas para prevenir estas inconsistencias. ¿Sale? Número 3, seguridad. Pues la base de datos debería de ser segura y me debería de permitir establecer roles. O sea, no hablo de seguridad de, no sé, de que sea inhackeable o cosas así, ¿no? Sino me refiero a que una base de datos la pueden usar muchas personas y más que nada muchos roles. Está la persona que crea la base de datos, está la persona que administra la base de datos, está la persona que consulta la base de datos. Entonces, si una persona, el uso que le va a dar a la base de datos solamente va a ser de consulta, no tiene por qué tener permisos para modificar la estructura de la base de datos. ¿Sale? Entonces, pero yo debo de poder darle permisos para que acceda a la base de datos. Entonces, imagínense que para que la persona pueda consultar los datos, yo tenga que darle permisos para todo, entonces yo corro el riesgo de que alguien entre y me borre información, que me borre tablas o que me eche a perder la estructura de la base de datos. Pero si yo necesito que entre a buscar información, se establece un rol que solamente le va a permitir buscar información. No le va a permitir hacer ninguna modificación. ¿Sale? Entonces, la base de datos
me debe de permitir establecer estos roles de seguridad para brindarle seguridad a la base de datos. ¿Sale? Entonces, tenemos 3 puntos, ¿no? La consistencia es la información confiable. Ándele. Segundo, si tengo una base de datos, deben de brindarme herramientas para que cumpla con el sistema establecido. A ver. No, bueno. La primera es la abstracción. Sí. La segunda es la consistencia. Ahora, la consistencia tiene que ser la confiabilidad de los datos. Y yo les puse 2 ejemplos. Que no tenemos que tener datos repetidos, o debemos de tener herramientas que permitan administrar bien estos datos. Y la otra es que no permita dar de alta información que no cumpla con los criterios establecidos en la base de datos. Pero estos 2 pertenecen a consistencia. Sí, estamos hablando de consistencia. Los 3 puntos de la consistencia, maestro. No, son los 3 puntos. La consistencia es el punto número 2. Ajá, pero de ahí tenemos 3 puntos, ¿no? No, son 2. Estos 2. O sea, la consistencia, tenemos aquí 2 ejemplos. Lo que viene siendo que la información sea coherente, y el segundo punto es que la información cumpla con el criterio que establecimos en la base de datos. Y este último que vimos ya es seguridad. Es seguridad. Sí, el donde se debería de establecer roles de seguridad. ¿Sale? No se había manejado como 3 puntos. No, este último de seguridad ya no es parte de consistencia, ya es un punto solito el mismo. O sea, nada más por los 2. Ándale. Y el último, o la última característica o función mínima necesaria que debe tener una base de datos, un sistema gestor de base de datos, es el de uso de transacciones. ¿Sale? Y por aquí, pues sí voy a abrirme un PowerPoint. Ustedes cuando van a sacar dinero al banco, al cajero, ¿cómo le hacen? Meto mi tarjeta, pongo lo que quiero, o sea, aparece qué es lo que función necesito, pongo la función que necesito, le doy a aceptar o continuar, y listo. O sea. Ándele. Entonces, si nosotros vamos al cajero, número 1, lo podemos decir que insertamos tarjeta. ¿Sale? Número 2, ponemos contraseña. Número 3, tecleamos cantidad a retirar. ¿Sale? Número 4, el cajero tiene que descontar el dinero de mi cuenta. ¿Sale? Entonces, el cajero descuenta el dinero de mi cuenta. El cajero me entrega el dinero. Y pues por último, me devuelve la tarjeta, ¿no? Ahí está. A grosso modo, esto es, digamos que mi algoritmo, ¿no? Cuando se crea un programa o cuando se ejecuta un programa, lo más común es que un programa se ejecute paso a paso. ¿Sale? Entonces, número 1, el cajero me va a pedir la tarjeta para que yo inserte mi tarjeta, me va a pedir la contraseña para validar que soy yo, luego me va a pedir que yo introduzca la cantidad que voy a retirar, luego el cajero va a descontar el dinero de mi cuenta bancaria, luego el cajero me va a entregar el dinero
y luego me va a devolver la tarjeta. ¿Sale? ¿Y qué creen que suceda si tenemos un corte de luz después del número 4 y antes que me den el dinero? ¿Saca el hijo? Me descuentan el dinero, Pero no me lo dan. ¿Sale? Entonces, para esto hay algo que se llama transacción, que es cuando yo quiero que dos o más movimientos en la base de datos o en el programa se ejecuten juntos o se ejecuten, pues juntos no se van a poder ejecutar, pero si se ejecuta el primero y el segundo falla, se produzca algo que se le llama en base de datos rollback o es como que un deshacer, ¿sale? Entonces, si la base de datos me permite a mí transaccionar procesos, entonces estos procesos juntos no es que se resuelvan al mismo tiempo, pero se tienen que resolver como si fuera un solo proceso. ¿Sale? O sea, se tiene que hacer el 4 y el 5. Si no se hace el 5, el 4 no se hace. ¿Sale? O sea, la base de datos hace el 4. Cuando el 5 no se puede hacer, la base de datos regresa al estado anterior de haber iniciado el proceso 4. ¿Sale? Esto es una transacción. ¿Ok? O se hace todo o no se hace nada. Y la base de datos debe de tener la capacidad para permitirme crear esta transacción para que si no mando la instrucción de que la transacción ya está completa, se regrese al estado anterior antes de haber comenzado. O sea, antes de que me descuente la cantidad de dinero. ¿Ok? Entonces, esto es una transacción. Es un programa que se ejecuta con una sola operación. O sea, que si luego de la ejecución de uno de los pasos se produce un fallo, se revierte toda modificación y regresamos al estado de inicio. ¿Sale? Y los sistemas gestores de bases de datos nos deben de proveer de mecanismos para programar este tipo de transacciones. ¿Sale? Entonces, estos 4 aspectos que vimos, estas 4 características, son las mínimas indispensables que debería de proveernos el sistema gestor de base de datos para que yo pueda trabajar. ¿Ok? Y pues alguna duda o pregunta antes de que finalicemos. No me voy a ir más allá, vamos a dejarlo hasta aquí para que pues dé tiempo de que asimilemos esta información antes de llegar con lo que sigue. ¿Sale? El que maneja esa cosa, un erudito más. Bueno, pues ya con práctica. ¿Verdad? Bueno, voy a detener grabación.